Cada paso del hombre hace historia. Hay pasos más importantes que otros, pero nadie escapa de ir escribiendo su propia historia. Mirar hacia el pasado implica reflexionar sobre el presente y el futuro. Por eso es tan importante conocerlo, recordarlo y analizarlo. Desde este pequeño espacio intentaremos abrir una ventana al pasado para pensar sobre este cruce de tiempos y, si ustedes me lo permiten, lo haremos juntos. Mi nombre es Norma Demi y nuevamente estoy aquí con ustedes estos viernes y en este espacio, acompañada por el dueño de casa, José Chacoma, quien es el que me ha permitido acceder a esto que realmente me place. Bueno, les cuento, nuevamente es la realidad la que me ayuda a enfrentar esta cámara. Pero esta semana me ha ocurrido pensar que algunos hechos de la realidad superan, por supuesto, la ficción, ¿no es cierto? Es decir, ha ocurrido algo que para mí es como surrealista, realmente no encuentro el adjetivo para explicar mis sentimientos, y simplemente voy a hacer una pequeña reflexión, y tal vez para que lo hagamos juntos también, sobre el tema de la libertad. Una palabra muy utilizada, y justamente en estos días tendríamos que hacer una reflexión como sociedad, ¿no es cierto?, en su conjunto. Porque creo que nos estamos alejando, me da la sensación, nos estamos alejando de determinados valores que hacen que caminemos, cada uno parece ser sin rumbo fijo. ¿Qué es la libertad? Para algunos es hacer absolutamente lo que quiero, lo que se me da la gana. Y yo creo, es mi sentimiento, que la libertad es hacer lo que corresponde hacer. Porque si cada uno hace lo que quiere, estamos al borde de una disolución, ¿no es cierto? Es decir, lo tomo en pequeño. Si los padres no cumplen el rol de padres y no le explican a los hijos que son hijos y no padres, la familia tiende a sufrir. Cada uno, desde mi punto de vista, tiene que cumplir su función correctamente, poner límites. Por eso la libertad no es absoluta. La libertad tiene límites, debe tener límites para que una sociedad pueda convivir correctamente. No estoy hablando de autoritarismo, estoy hablando de hacer cumplir lo que dicen las leyes. La única libertad que considero que existe, que es la que propuso Gramsci, es la libertad de pensamiento. Es decir, uno no le puede, a ninguno, no nos pueden prohibir que nuestra cabeza vaya hacia donde se le dé la gana de ir al pensamiento. Ahí está la verdadera libertad. Pero cuando algo tiene que salir de la boca de cada uno, y más sobre todo cuando esos que abren la boca cumplen un rol muy importante dentro de la sociedad y deberían acordarse que corresponde que den determinado ejemplo para que la sociedad funcione bien. Bueno, esto fue un paréntesis mío. Otra cosa con la que me ayuda la realidad es que
si hoy es 24, mañana es 25, soy muy inteligente. Por lo tanto, estamos muy cerquita de cumplir un año más de aquel 25 de mayo de 1810, que cambió la historia de estas tierras. Y bueno, quiero referirme, siempre haciendo síntesis, ¿no? Porque no voy a entrar en mucho detalle. Sabemos perfectamente que es decir, la Revolución de Mayo se le puso revolución porque hubo un cambio de gobierno, pero de acuerdo al autor que se lea, no tiene las características de lo que connota esa palabra, ¿no es cierto? Sí hubo un cambio profundo, un cambio importante. Y para que ocurra para que ocurrieran esos hechos, tenemos que referirnos a lo que estaba pasando lejos de estas tierras. Vamos a recordar así brevemente la Revolución Francesa en 1789, con sus ideales de libertad, igualdad, fraternidad, que van a comenzar a expandirse, pero dentro de todo ese proceso que vivió Francia, apareció un personaje que es digno de que se estudie. Es admirable también ver cómo surge este personaje, es decir, también un personaje ignoto dentro de todo el movimiento político. Bueno, va a ir moviendo las piezas y se va a transformar en nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte. Bueno, sus ideas de imperio, va a entrar en España, va a encontrar una monarquía que estaba bastante endeble, los problemas entre Carlos IV y Fernando VII, lo que vamos a conocer después como la farsa de Bayona, es decir, pero automáticamente esa entrada francesa en España provoca la reacción del pueblo español, que va a enfrentar esa entrada, ¿no es cierto?, dominante de los franceses. En todo ese movimiento vamos a tener la batalla de Bailén, por ejemplo, que fue el bautismo de fuego del que va a ser más tarde nuestro queridísimo general San Martín, que él justamente se va a educar con esas, va a tomar la manera de hacer la guerra y después la va a traer a estas tierras, ¿no? Bueno, la imposición de Napoleón que deja en el gobierno de España a su hermano José I, que va a estar va a gobernar hasta 1813. Este muchacho se ve que era un poco afecto a tomar, y bueno, le van a llamar Pepe Botella, ¿no? Algo así como pintoresco. Se van a ir corriendo, digamos, la Junta de Sevilla, va a ir corriéndose de acuerdo al avance español, perdón, al avance francés, y hasta que se llegue al Consejo de Regencia en Cádiz. Y bueno, ¿y qué pasaba mientras tanto en América? En América, en estas tierras, cuando comienzan a enterarse de lo que estaba pasando en la península, empieza toda la efervescencia, ¿no? A preguntarse qué es lo que pasa, quién es el que manda. O sea, la legitimidad del poder de los gobernantes. Acá teníamos a Cisneros, que trataba de retardar las noticias que llegaban de España, hasta, bueno, que no se pudo más. Y bueno, comenzó a vivirse lo que nosotros conocemos como la Gesta de Mayo. El Cabildo Abierto del 22 de mayo, donde se van a ver los grupos políticos que había. Por ejemplo, esos grupos políticos eran los grupos de presión, donde estaban los hacendados,
militares, el cabildo, ¿no es cierto?, que siempre proponían cambios económicos, están interesados siempre por la economía. Estaban los españolistas, que la figura representante va a ser Elío, que era la figura importante dentro de la banda oriental, que es lo que conocemos como Uruguay, el partido republicano con Álzaga a la cabeza, que si bien quería un cambio de gobierno, pero que siempre quedara en manos españolas, ¿no? No proponía. Y este va a ser, posteriormente, en 1812, va a ser fusilado justamente por esta postura que tenía. Y después el Partido de la Independencia, que era allí donde estaban los que tenían actitud revolucionaria, ¿no es cierto? Estos sí querían un cambio de estructura totalmente, tanto en lo político como en lo social. Bueno, dentro de ese cabildo abierto que se hace, ¿qué es lo que se va a cuestionar? La autoridad y la legitimidad del virrey en este caso. Va a hablar el obispo Lué, que era el que decía que mientras hubiera un español dentro de la Junta de Sevilla, ese era el que tenía la autoridad. Va a aparecer el orador de la revolución, que va a ser Castelli, y él proponía que había que formar un nuevo gobierno y que Buenos Aires tenía que ser el centro. También va a estar Juan José Paso, que él proponía que había que apurarse, ¿no es cierto? Porque, Buenos Aires también era el centro y después tenía que consultar al resto del territorio. Se hace la votación, por supuesto van a ganar los que están a favor de la destitución del virrey, lo van a destituir a Cisneros, y se va a formar la primera junta de gobierno, con Saavedra a la cabeza y como secretario una figura muy importante que va a ser Mariano Moreno. El mismo Saavedra va a decir que ya no hay dudas, ¿no? Porque Saavedra había en un momento, cuando se lo había consultado un tiempo antes, había dicho, aún las brevas no están maduras. Bueno, acá parece ser que habían madurado y que ya tenía como es que efectuarse ese cambio. Por lo tanto, entonces, esta revolución que nosotros recordamos todos los 25 de mayo, que dicho sea de paso, en ningún libro que he leído que esta gente estaba angustiada por lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Se acuerda que hubo alguien que dijo la angustia que habrán sentido nuestros próceres frente a esta situación? Sí. ¿Se acuerda, José? No hace mucho de eso. No hace mucho de eso. Me parece que ninguno tenía ningún tipo. Yo creo que si había alguien angustiado eran los españoles, ¿no? Si es que se hablaba de angustia en esa época, no tengo idea. Me parece que todavía esos problemas no pasaban por la mente de estos hombres. Bueno, entonces tenemos que saber que cualquier hecho histórico no ocurre así espontáneamente. Se preparó la parte externa y repercutió en la política de estas tierras. Evidentemente, ¿quién va a ser el centro que va a manejar todo esto? Buenos Aires, ¿no? Eso no lo podemos negar. Y bueno, y justamente Buenos Aires, por haber sido el centro en ese momento, con el tiempo se van a originar lo que vamos a conocer el periodo de guerras civiles, ¿no? Porque Buenos Aires va a tratar de constituirse como en la hermana mayor, digamos, de todo el resto del territorio. En esta primera junta, como recién les dije, hubieron dos personalidades muy
importantes. Una que va a ser Cornelio Saavedra, que pasa a la historia como el moderado, el conservador, el que pone paños fríos, y el otro, que era todo impulso, que va a ser Mariano Moreno. Y voy a tomar esta figura. Mariano Moreno, un muchacho preparado. Imagínense ustedes lo que habrá provocado él cuando hablaba de ciudadanos a la gente, ¿no es cierto? A personas que hasta hace un poco tiempo eran súbditos. Entonces, ahí realmente estamos viendo una revolución, un cambio social importantísimo. Y esto, por supuesto, le fue haciendo que muchos de los que lo rodeaban no lo vieran con tan buenos ojos, porque si vamos después a ver cómo terminaron toda esta gente más aguerrida, de un discurso más impetuoso, vemos que prácticamente todos ellos no terminaron bien. Mariano Moreno se entera, había una reunión en lo que hoy conocemos como Casa Rosada. Él no quiso ir, pero a último momento va y no lo dejaron entrar porque no estaba vestido de gala. Y después se va a enterar de lo que había ocurrido. Parece ser que un asistente ahí a esa reunión, llamado Atanasio Duarte, había brindado en homenaje a Saavedra, le había puesto una corona en la cabeza de la señora de él, y bueno, y Moreno automáticamente escribe lo que se va a conocer después como la supresión de honores, ¿no? Y fíjense, a ver qué les parece para relacionarlo con la actualidad. Para Moreno había dos peligros que amenazaban a la clase dirigente democrática de una nación que pretendía ser libre. ¿Cuáles eran esos? Distanciarse de la gente y admitir la obsecuencia, la adulación y la alcahuetería. ¿Está? Fíjense lo que vio Moreno en esa actitud de este hombre. Por eso va a decir esa famosa frase que va a quedar para la historia, que ningún hombre, ni ebrio ni dormido, puede atentar contra la revolución. ¿Está? Entonces, eso lo podemos, bueno, los que somos mayorcitos usamos muchas veces ni ebria ni dormida, hago eso, ¿no es cierto? Bueno, viene de este hecho, y este señor Atanasio Duarte está considerado el primer ebrio reconocido en la historia y fue desterrado. ¿Sabe a dónde José fue desterrado? Mire lo que son las distancias, ¿no es cierto? ¿A dónde se le ocurre? Ese fue el castigo que se le imprimió. A San Isidro. Ah, bueno. Pero no el San Isidro actual, ¿no? Claro. Donde parece ser que siguió entre copa y copa disputando los temas de la revolución. Moreno ya estaba mal con Saavedra y le van a encomendar una misión diplomática a Londres, que se va a embarcar. Parece ser que en el medio de la mar comienza a sentirse mal. El capitán del barco le da un remedio en forma excesiva y termina muriendo Moreno. Lo tiran al mar, si no recuerdo mal, envuelto, no recuerdo mal por haberlo leído, no por haber estado en ese momento, envuelto en una bandera inglesa. Y acá tenemos una historia romántica. Él se había casado con María Guadalupe Cuenca, se habían conocido cuando él estaba estudiando en el Alto Perú. Era una joven
era una joven pareja que estaban viviendo acá, y ella, cuando, esto lamentablemente no se va a poder saber nunca, ¿no es cierto? Cuando parte Moreno, recibe una cajita como de regalo, donde había un par de guantes negros, un abanico y una mantilla del mismo color, y como anunciándole su viudez. Ella, que están como testimonio, que son encantadoras leerlas, le escribe en forma constante, porque no tenía noticias de él, le escribe cartas y son las cartas de amor que nunca llegaron. Ella no recibe obviamente nunca respuesta, le pregunta qué es lo que pasa, qué es lo que le ocurre, que lo necesita, que lo extraña. Y acá lo raro de esto es que pasan varios meses sin que nadie le diga qué es lo que había pasado con Moreno. Fíjense qué crueldad, ¿no es cierto?, con esta mujer. Bueno, le terminan dando una pensión porque la mujer que se quedaba sola, evidentemente no tenía forma de sustentarse. Y bueno, a ella le dan una pensión, pero nunca vamos a saber qué es lo que pasó realmente con Moreno. Y otra frase de Saavedra, que va a pasar a la historia, que va a ser: se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego, ¿no? Bueno, con esto, y a ver, lo que faltaría es decir, esa declaración de la independencia, porque todo esto se hizo bajo la máscara de Fernando VII. Entonces, por eso muchos historiadores tienen cautela cuando hablan de revolución, porque en realidad no se sacó de raíz, no se dio vuelta de raíz todo, sino que se hizo en nombre de Fernando VII. El tema es cuando Fernando VII vuelve al poder, que empieza a preparar un ejército para mandarlo a estas tierras, y por eso vamos a encontrar un San Martín que va a decir: bueno, muchachos, a ver si declaramos la independencia de una vez por todas, no sea que venga Fernandito y como con el ejército, y bueno, ¿y qué hacemos? El ejército vino, pero gracias a Dios no vino para este lado, sino que se fue para otro lado de América del Sur. Y también por eso se va a declarar la independencia, también de acuerdo a los hechos que pasaron en Europa. ¿Tá? Entonces, ese es el tema que tenemos que tener presente. Bueno, yo deseo mañana que pasemos un buen día, que nos acordemos. Yo estaba tratando de recordar cuando era chica, no sé, José, si usted recuerda los 25 de mayo de cuando era pequeño. Nos guste o no, tal vez lo que yo vaya a decir no les va a gustar, pero bueno, es lo que recuerdo y no tomé partido porque era pequeña. No tenía idea, gobierno autoritario, gobierno de militares, no tenía idea, pero sí recuerdo que había desfile militar, se transmitía por televisión. El caso mío, no sé, no hablo por los demás, hablo por mí, lo miraba junto a mi abuela con mucho orgullo, ¿no? Para mí era un orgullo ver desfilar a los granaderos, al tanque de no sé dónde, al primero de qué sé yo. Realmente sentía orgullo por ese ejército, porque imaginaba, ¿no?, que había sido el que nos había dado el país en algún momento. No sabía absolutamente nada de... Cuando se cantaba el himno en las escuelas, pobre de algún compañero que osara, yo era una estatua cantando el himno, lo sentía desde lo más profundo de mi alma,
cosa que se ha perdido. Ya hace rato que se ha perdido. Cuando yo era profesora en actividad, no había manera de hacerle cantar a los chicos una canción patria. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Tal vez porque no hayan visto esto que vivimos, es decir, gobiernos autoritarios, y piensan justamente la democracia mal enseñada. Bueno, por mérito de la misma sociedad, ¿no es cierto? Es decir, cómo se fue degradando, cómo se fueron degradando todos estos sentimientos, que hace que un muchacho no sienta el amor por este suelo en el cual hemos nacido todos. Yo no conozco ni La Rioja, ni San Juan, ni Mendoza, ni qué sé yo. Pero realmente lo siento porque imagino a ese San Martín cruzando la cordillera para que nosotros estemos disfrutando este país hoy en día, y no valorando el esfuerzo que hicieron esos hombres, porque no solamente cruzaron la cordillera y todo eso, sino que dejaron sus familias, dejaron los sueños que podían hacer, sus seres queridos. Por supuesto que ese cruce estaba dentro de sus sueños, pero los sacrificios que se hacían para poder realizarlos, ¿no es cierto? No es lo mismo estar sentado aquí cómodamente y hablar de esto, sino cuando se lleva adelante esa acción. Bueno, espero que esta parte del programa les haya interesado, les haya gustado, y traje una pequeña canción para escuchar, pero en realidad con José llegamos a la conclusión que no es muy linda. Así que José no tiene algo para cantarnos, lo que fuere. No, pase que es una canción que por lo menos tiene que ver con la fecha. Bueno, a ver. Bueno, les cuento que para mi gusto la samba, esta es una zambita medio cuecona, ¿no? Una samba medio como cueca. Un poco ágil, sí, un poco más ágil. Cuecona quiero decir de cueca. Para mí es el baile más hermoso que puede haber entre un hombre y una mujer. Es decir, es la seducción, es todo eso que se va juntando en una pareja, es decir, ese momento de atracción que es lo más, la parte creo que más linda que tiene una pareja, ¿no es cierto?, cuando se están seduciendo, eso tiene la samba. Es la samba, aunque no esté bien bailada, pero es hermosa, hermosa, hermosa. Bueno, vamos a hacer un segundo de alto. Voy a tomar un poquito de café. Diga cualquier cosa, José. Si no, cualquier cosa no. Cosa. Lo que sí voy a hacer es recordar a los oyentes y amigos que aquí mañana tenemos 2 programas más. Uno se llama Canciones con Opinión y Guitarra en Mano, que va a estar Mariana Juicenza y va a estar Flavio Gauna. Y después, eso va a ser a las 18 horas. A las 20 horas va a estar Para Todos con Pablo Napoli y Alejandro Cunio.
Y después el día martes a la mañana vamos a tener el programa de todos los martes, El Cajón de la Cocina. Les recomiendo estos 3 programas porque la verdad que son muy interesantes. Bueno, me alegro mucho. Muy bien, José, muy bien. A ver, la amistad que estamos forjando entre José y yo, sí, a veces yo me muestro como si fuera muy malhumorada, ¿no? Y lo que él no sabe que sí que soy malhumorada. No es que me muestro, soy malhumorada, pero bueno, son chanzas que hacemos. Bueno, pasamos a la segunda parte del programa. Muy bien, adelante. Bueno, esta segunda parte tomé 3 personajes que fueron parientes, ¿está? El Chacho Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, Rosario Vera Peñalosa y Gavino Coria Peñalosa. Es decir, si no son parientes, bueno, por lo menos no quiero creer que eran parientes. Claro. Bueno, voy a empezar con el Chacho. No me pregunten por qué esto tampoco, pero siempre fue una figura que me atrajo por su... A ver, era realmente un gaucho, ¿no es cierto? Lo que entenderíamos por un hombre de la tierra, un hombre con códigos, así lo imagino yo, por lo que he leído. No sabemos bien de su niñez. Sabemos que nació en La Rioja, en un pueblito ignoto, que estuvo codeándose con, o como ayudante de las huestes que tenía Facundo Quiroga. Era un jovencito, y de ahí le viene el apodo de Chacho, porque Quiroga lo llamaba muchacho, 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 porque era el que le atendía el caballo. Y bueno, de tanto muchacho se debe haber abreviado en algún momento y le quedó Chacho. Es interesante esto de los caudillos porque los vemos como defensores obviamente de su lugar, pero por ejemplo Quiroga era defensor él estaba con las minas de Famatina, ¿no? O sea que bueno, algún interés, digamos, económico tenía Quiroga para defender esas tierras. En el caso de Peñalosa es como que defiende más, si bien es el federal, pero defiende más la vida de la gente que está en esa zona. Bueno, para 1861, como ya sabemos, ocurrió la famosa batalla de Pavón, donde se van a enfrentar Mitre y Urquiza. Aquí lo voy a decir en forma clara. Urquiza estaba ganando la batalla. No sabemos por qué. Él piensa que la está perdiendo y retira a sus tropas del campo de batalla y lo deja a Mitre, dueño de la situación. Quedar como triunfador de esa batalla, haber supuestamente derrotado a este caudillo federal que manejaba lo que conocemos como confederación. Buenos Aires estaba separada. Bueno, le da a Mitre el prestigio para haber sido nombrado presidente. Y ahí es lo que va a comenzar a hacer, lo que que ya he hablado de esto, va a empezar a gestarse la organización nacional, ¿no? Por estos 3 presidentes, Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Bueno, al Chacho se le ocurre levantarse en armas por todo esto que estaba viviéndose en su territorio, pero va a tener un enemigo muy tremendo que va a ser nada más y nada menos que Sarmiento, que era el que ya estaba en eso de civilización o barbarie. Lo veían a estos gauchos
montados a caballo, lo veía como un grupo de bárbaros, y van a dejar de ser ya tropa, digamos, verlos como soldados, sino que los van a pasar a ver como maleantes. Entonces se va a dar la orden de que cuando sean, los tengan delante, vivo o muerto, no hay ningún problema. Es decir, ya es como que la policía los está buscando, son ladrones. Bueno, tanto Quiroga como el Chacho Quiroga no tuvo mucha suerte en todas las batallas en las que intervino, y al Chacho más o menos le va a pasar lo mismo. Le va a firmar un armisticio con Mitre, le va a Urquiza constantemente pidiéndole ayuda. Urquiza hace mutis por el foro, no le contesta nunca ninguna de las cartas que le mandó el Chacho, hasta que es hecho prisionero junto con el grupo que lo seguían a él en Olta. Y allí no le permitieron, él se entrega mansamente, no le dicen absolutamente nada, directamente lo lancean, lo asesinan sin ningún tipo de problema, el 12 de noviembre de 1863. Y le cortan la cabeza, y esa cabeza la van a exhibir arriba lanzada así en una pica, la van a exhibir por bastante tiempo y lo ponían como ejemplo, ¿no es cierto? La mujer del Chacho que estaba en su rancho, también la hacen prisionera, la tratan muy mal y por muchísimo tiempo la van a tener barriendo las calles del pueblo donde ella estaba. Esto ocurrió en Olta y bueno, ya prácticamente todo lo que es federal va a quedar derrotado. Y los pocos caudillos que van a quedar, entre ellos Felipe Varela y Ricardo López Jordán, que Ricardo López Jordán va a tener también, va a seguir la historia, ¿no es cierto? Va a ser el que va a entrar en 1870 en el Palacio San José y allí va a hacerse justicia por su propia mano. Bueno, así termina la historia del Chacho Peñalosa. Acá es donde Sarmiento no me termina de convencer, ¿no es cierto? Es decir, se regocijó cuando se enteró. Bueno, son esas cosas que lamentablemente nuestra historia está alfombrada, porque fíjense que termino de contar lo de Moreno, que creo que es el primero del cual tenemos conocimiento, pero a su vez Moreno había hecho todo lo posible para que se fusile a Liniers, que fue fusilado. Se comprende entonces toda una historia de violencia que no sé si hasta el día de hoy, pero tal vez hasta el día de hoy de otra manera, ¿no es cierto? No logramos esto de hermanarnos, de sentirnos realmente como un país unido. Bueno, el otro personaje es una maestra, Rosario Vera Peñalosa. A ver, ella nació el 25 de diciembre de 1873 en La Rioja también. Era nieta de Francisco Vera y Herrera, bisnieta de Nicolás Peñalosa, que fue abuelo de Ángel Vicente Peñalosa. O sea, esta muchachita, huérfana, de pequeñita, fue criada por unas tías, la mandaron a San Juan a terminar la primaria. A los 11 años vuelve con su tía Jesús Peñalosa. En 1884, dos maestras de Sarmiento fundaron la Escuela Normal de La Rioja y allí es donde va a terminar sus estudios secundarios. Estudió también en el profesorado de Paraná, en Entre Ríos, el profesorado superior.
fue alumna de Sarah Eccleston. Escuchen ustedes los nombres que voy diciendo, ¿no es cierto? Vivió para enseñar. Ella quería cambiar la educación. Y cómo lo hizo, cómo pensaba hacerlo a través de... para ella era importante el jardín de infantes. Va a escribir 25 libros dedicados a toda la metodología, a cómo enseñar tal o cual cosa. Bueno, sufrió persecuciones, fue dejada cesante. Bueno, ella se basaba también en este método que hemos visto con Sarmiento, el método Pestalozzi, donde se acuerdan que les dije que no sacar los castigos corporales y toda esa de avanzada para ese momento, ¿no? Va a fallecer, escuchen, el 28 de mayo de 1850, y ese día se va a declarar como el Día de la Maestra y de los Jardines de Infantes. Todo está rondando por estas fechas, porque Scalabrini también creo que falleció el 30 de mayo de 1959, o sea que estos personajes de los que estoy hablando es como que me van siguiendo. Fíjense, escuchen qué decía ella. Es maravilloso para hoy esto, ¿eh? Creo en el amor a la patria que inspiró a nuestros próceres para darnos independencia y libertad, y en la bandera celeste y blanca que no será abatida mientras palpite un corazón argentino, un corazón argentino, un corazón argentino. Espero que sepan leer qué quiero decir detrás de esto, por qué lo repito. Un corazón argentino, que no admire a Margaret Thatcher, que no esté pensando que lo de afuera es mejor, que valore a lo de adentro, que nos levante la autoestima y que se acuerde desde el primero al último que vive en estas tierras. Todos somos necesarios en este mundo y merecemos respeto, si quieren que los respetemos. Bueno, ahora voy a pasar al que me encanta, me agrada, pero tengo tiempo, sí. Gavino Coria Peñalosa. Este personaje, del cual cuando me enteré de él no tenía yo la menor idea de su existencia, porque siempre vieron, cuando por ejemplo se escribe un tango, ¿no? Que hay dos autores, letra fulano, música mengano. Y siempre pasan alguno de los dos, por X motivo, sobresale más que el otro, ¿no es cierto? En este caso, en el tango Caminito, sobresalió Juan de Dios Filiberto, autor de la música. Y en realidad de la letra, nadie, creo, por lo menos yo, no conocía mucho que digamos. Pero bueno, este muchacho tiene una historia particular que más o menos es así. Cuando él era joven, era oriundo de Mendoza, y se había buscado un trabajo no muy grato en la historia de la humanidad, que era recaudador de impuestos. Tiene que pasar a La Rioja, para esa zona de Olta, por allí, y llega a un determinado paraje donde corría un río que había crecido y él no lo podía cruzar. Entonces se tiene que quedar unos cuantos días en ese pueblito hasta que bajen las aguas. La gente del lugar, para congraciarse con el muchacho, bueno, organizan una reunión en la casa de una familia, y de una familia conocida de allí. Él va,
había un piano muy, muy particular en ese lugar. A él le llama la atención y llaman a una jovencita para tocar, para que lo toque. Y cuando la jovencita y él también, que era joven, se miran, parece ser que allí nació el amor, ¿no es cierto? Esta jovencita estaba prometida a un militar de la zona, y buscan la manera entre los dos de encontrarse sin que nadie se entere, obviamente. Entonces, él volvía al lugar donde estaba residiendo, y cuando iba a encontrarse con ella, recorría un caminito que había por allí. Y parece ser que en ese caminito va, caminito viene, bueno, algo pasó entre los muchachos, y hasta que él bajó el río, y él tuvo que partir, prometiéndole que iba a volver. Lo hizo, sí, alrededor del año, va a la casa de la muchacha y se encuentra que la familia ya no estaba. Preguntó a los vecinos, nadie le supo decir nada. Alguien le dijo que creía que se habían ido hacia Córdoba, que se la habían llevado, y lo que él nunca se enteró, por lo menos en ese momento, que la muchacha se había ido embarazada. Entonces, bueno, él muy dolido, muy, muy acongojado, porque él realmente se ve que quería cumplir con ella, tenía sentimientos buenos hacia ella, siguió con su vida, vino a Buenos Aires. Él fue un buen escritor de letras de tango. Otro creo que es el pañuelito blanco. La Margarita. Las Margaritas también. Wow. Sí, tiene unas cuantas letras. A codear, se va a encontrar con Gardel, lo va a conocer a Gardel, Los Filiberto, que es el que le va a pedir que cambie el título del tango Caminito, pero él no lo hace, dice que si no queda ese título no va a sacar el tango de circulación. Bueno, y conoce a cantidad de gente del mundo digamos, de la farándula de ese momento, ¿no? Y mucha gente cree, es para desmitificar esto que voy a decir, que el pasaje ese que hay en la boca, Caminitos, se llama así justamente por el tango, que la historia ocurrió, allí hubo una historia, y en realidad la historia ocurrió muy lejos de la boca y entre dos muchachos que se demostraron su amor. Y de aquí que yo vengo a este lugar, y el otro día, así muy suelto de cuerpo, este joven que tengo sentado al lado mío, me dice que él fue en La Rioja, conoció a los hijos de Gabino, y estuvo viviendo con él cuando ya era viejito, pero vamos a escucharlo a él. Vamos, a ver, José, ¿qué tenés para terminar esta historia? Bueno, sí, la verdad, yo fui en el año 72 a La Rioja nuevamente, porque yo nací allá, pero me crié acá en Buenos Aires, en varios lugares, pero en realidad, bueno, volví en el año 72 a La Rioja y conseguí un trabajo ahí, y yo siempre, bueno, fui guitarrista y cantor, y entonces no conocía a mucha gente, pero sí, dentro del ambiente de la música es como que uno siempre busca la forma de encontrarse con los pares a los lugares donde va. Y ahí me encontré con un señor que se llamaba Chacho Coria Peñalosa. Y me dice, muchacho, me dice, en el tono bien riojano, porque los riojanos vio que hablan esdrújulamente. Ellos dicen las cosas de esa forma. Ah, mire usted. Claro, entonces me dice, yo soy integrante de un coro polifónico, pero de cámara. De cámara le llaman a los coros que son chiquitos, que son pequeños. 3 personas por cuerda o 4, no más de 12 personas. Entonces, bueno, le dije, me interesa. Entonces me conectó con el director del coro y bueno, me quedé cantando ahí con ellos durante varios años, y en el lapso ese de tiempo nos hicimos muy amigos.
Y bueno, yo vivía alquilando una casita de adobe y vivía con mi esposa y mi primer hijo. Y cuando, así, él no sabía dónde yo vivía, pero siempre me llevaba cerquita de la casa y yo no permitía que él llegue hasta donde, con cualquier excusa, pero yo no quería que él vea donde yo entraba. ¿Por qué, José? ¿Le daba vergüenza? ¿Qué pasó? Me daba vergüenza porque, claro, él era un oficial de justicia. Trabajaba para la justicia allá en Chilecito, en una ciudad bastante turística y bonita. Y claro, yo la verdad que no trabajaba, nada, estaba de operario de una gran empresa que se llama Cofilar, que trabaja en la cosecha, los 3 meses de la cosecha. Bueno, ahí conseguí trabajo y estaba ahí trabajando yo. Entonces, pero alquilaba lo que pude y eso era, la verdad que era una casita muy humilde y era de adobe y qué sé yo. Entonces yo, la verdad que no, que los integrantes de ese coro eran, o sea que el más humilde era yo, digamos. De ahí todos eran profesionales y tenían un buen pasar. Bueno, un buen complejo, digamos. Bueno, claro, sí, un gran complejo mío también aparte. Bueno, y resulta que, pero no obstante eso, un día él se paró, se hizo el tonto y se quedó ahí mirando a ver a dónde entraba y después, bueno, se dio cuenta de que yo alquilaba ahí y al otro ensayo me dice, José, mira, usted tengo una posibilidad. Mi papá vive en una casa que tiene 12 habitaciones y mi papá vive solo con mi mamá. Dice, solamente yo te podría ceder una de las habitaciones con teléfono. Era una cosa distinta. Digamos, en esa época, teléfono allá en Chilecito era. ¿Qué le parece? Era una cosa, era algo muy bueno, digamos. Entonces le consulté a mi esposa y me dijo de esa época y me dijo, bueno, sí, pasó el tiempo y que sí, que no, hasta que como a los 2 meses aceptamos la oferta. La oferta, entonces hice la mudanza y cuando llegué allá salió el señor, me saludó muy bien y me dijo, yo me llamo Gabino Coria Peñalosa. ¿Qué edad tendría en ese momento? Y tendría 70 años más o menos. Y porque murió bastante viejito, sí, me parece. Murió como a los 76 más o menos. ¿Sí? Sí. Y sí, yo estuve unos años ahí, después yo fui testigo desgraciadamente, del deceso de él, yo lo acompañé a viajar a La Rioja, lo cuidé ya muy enfermo en la ciudad de La Rioja, que son 300 kilómetros de Chilecito más o menos, 200 y pico, 300, y no se podía ir y volver todos los días. Claro. El hijo trabajaba, era un oficial de justicia, trabajaba todos los días y me pidió si yo me podía quedar en la semana, así que me quedé todo el último tiempo acompañándolo ahí y ayudando a cuidarlo. Y bueno, me hice muy amigo y me contó muchas historias bonitas, digamos, de las cosas estas de las canciones, por qué escribió el tango Caminito, ¿no? Como ¿Le dijiste, contó algo parecido a esto? Me contó él, sí, era igual. ¿Y él se enteró después, del hijo o hija que tuvo? No, nunca se enteró. Él no se enteró nunca. Después sí tuvo otros hijos que eran de acá de Buenos Aires. Cuando él se enfermó y ya cuando estaba desahuciado, fueron a La Rioja, porque como pasa en toda la familia, cuando alguien, y él tenía muchas regalías, se cobraba un buen dinero porque Tango Caminito fue tocar mucho tiempo y tuvo muchas difusiones en Japón, por ejemplo. Y todo eso es dinero que entra por los derechos de autor. Claro, lógico. Entra para el país, pero entra también para el autor. Entonces él recibía mucho dinero y bueno, los otros hijos vinieron y tenían conflicto entre los que estaban allá y todo, pero bueno, es una cosa aparte. Pero de todas maneras fue muy interesante conocerlo y tratar con él y tomar una taza de té y contar muchas anécdotas. Bueno, me alegro mucho, José. La verdad que yo lo hablo con mi hija, también lo he hablado con José. Últimamente como que siento como que un círculo de personas que yo voy conociendo, personajes de la historia que voy conociendo, y se me van dando situaciones
Yo esto lo considero como algo mágico, ¿no es cierto? Que van cerrando, claro. Que van cerrando, es decir, esta historia que yo la investigué por X motivo, porque hice una visita guiada, organicé allí en La Boca, en el Museo de Quinquela, y bueno, y vengo y me encuentro con alguien que estuvo al lado de este hombre. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Vamos a ver qué novedades nos da la realidad para la semana que viene. Y les agradezco a todos los que acompañan. Y bueno, que tengamos un hermoso 25 de mayo, que prendan nuestros corazones un poquito de amor por la patria. Gracias a todos. Ah, mira, para un poquito, Ricardo Herrera, Harry Kuhl, que está creo que está en Italia, ¿no? En Roma o algo así. Vengo escuchando con un poco de dificultad por el tráfico romano, pero los conceptos históricos hacen eco en mi conciencia histórica familiar. Gracias, bien ahí, José. Qué genio. Bueno, muchas gracias, y pasá un buen día, Ricardito. Será hasta el viernes que viene, si Dios quiere. A las 14 horas. Los esperamos acá desde Pensemos por América Kush, donde nuestra identidad se hace radio. Muy bien, Chau. Muy bien. Hasta la próxima.